Uno de los temas más importantes en el misticismo judío es la explicación del funcionamiento del ser humano y su sentido cosmogónico. En este sentido, el judaísmo a lo largo de la historia ha intentado comprender la realidad divina de todo lo creado y ha profundizado sobre el misterio de la psique del ser humano. Asimismo, una parte de los grandes cabalistas judíos advirtieron de la importancia de comprender al ser humano y de entender el sentido de su existencia, no solamente dentro de un plano individual, sino también dentro del plano general de la creación. Precisamente nuestro siguiente invitado ha realizado recientemente su tesis sobre la cábala y la psicología del misticismo judío y ha sido calificada nada más y nada menos como sobresaliente cum laude. Pero hoy que tenemos la oportunidad de hablar con él, tenemos tantas preguntas, ¿verdad?, que formularle. Por ejemplo, ¿es la búsqueda del sentido de la existencia en el ser humano uno de los pilares del misticismo judío? O bien, ¿qué vínculos existen entre la psicología y la cábala? ¿Qué tipo de conexión hay entre el ser humano y el universo según el misticismo judío? ¿Qué se entiende por alma en el judaísmo? ¿Cómo el alma puede alcanzar los más altos grados de espiritualidad? Bien, pues para responder a todas estas preguntas tenemos con nosotros un placer y un honor en este programa y para un servidor contar con la presencia de don Mario Javier Sabán, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Antropología por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, doctor en Psicología por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, presidente de la Fundación Tarbut Sefarat para la difusión de la cultura judía, profesor de Cábala, escritor y autor de La Cábala, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Mi querido y bien ponderado doctor Javier Sabán, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Pedro? Encantado de saludarte nuevamente, Mario. Igualmente, el honor es mío. Qué placer tenerte de nuevo. No paras de cosechar doctorados, títulos. Primero, no sé dónde sacas el tiempo, porque mira que el día que yo sepa tiene 24 horas, siempre te digo lo mismo, pero bueno, el que lee es el que tiene conocimiento, el que no lee no lo tiene, eso decía un gran maestro. Y había un cabalista medieval que decía hay que leer la realidad. Más complicado. Pero bueno, eso es más complicado y más de trabajo todavía. Eso es más de tesis doctoral. Esa es otra tesis. Esta sería otra. Bueno, Mario, sí. En anteriores entrevistas hablábamos de los fundamentos de la cábala judía, de su significado, así como del propio árbol de la vida. Si te parece bien, hoy vamos a volver a referirnos a esos términos para hablar de la psicología de este misticismo judío. ¿Es la búsqueda del sentido de la existencia en el ser humano uno de los pilares en el misticismo judío? Yo creo básicamente que hay dos temas que están interrelacionados y que si no se entiende uno no se entiende el otro, con lo cual hay una especie de círculo virtuoso entre dos temas. Un tema es la identidad del alma y si no resolvemos la identidad del alma a través del autoconocimiento no podemos resolver el sentido de la existencia. Una y otra están están completamente unidas. Es decir, el sentido de la existencia es lo que nosotros llamamos la revelación de la identidad del alma. Y por lo tanto, todo lo que nosotros estamos haciendo, muchas veces sin darnos cuenta, tiene relación con esa revelación, ese descubrimiento de quién somos nosotros. Básicamente diríamos que la experiencia en la materia sería el descubrimiento de nuestro ser interior y de nuestra alma. Con lo cual, fíjate que es el pez que se muerde la cola. Si yo quiero conocer el sentido de mi existencia, tengo que entender que el sentido de mi existencia es desplegar la información que hay dentro de mi alma y por lo tanto tiene que ver con un autoconocimiento profundo, comprender cuál es el sentido de mi existencia. Por tanto, al final el camino es realmente el sentido, ¿no? La búsqueda dentro del camino termina siendo el sentido, que es la revelación de la identidad de mi alma. Arduo trabajo ese. Para los tiempos que corren, donde todo lo que queremos es tenerlo ya y de forma fácil, sin ningún tipo de esfuerzo personal. O sea que está bien hablar y despejar un poquito pues conceptos y sobre todo ampliar esa mente, ¿no?, que tenemos ahí un poco
obtusa, muchas veces con perdón, ¿no? Porque solamente trabajamos lo fácil, ¿no? Hay que trabajarse también un poquito desde dentro, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que esto plantea un esfuerzo y no tanta gente tiene muchas ganas de hacerlo. Es un tema. Claro. Es un tema el esfuerzo que se tiene que invertir en este proceso. El proceso del ser es mucho más difícil que el tener, porque el tener lo puedes comprar, pero el ser, como no lo puedes comprar, y entonces a la gente se le mezcla el ser y el tener, y es un gran problema. Pero bueno, así estamos, ¿no? Hay identidades que hacen una equivalencia entre el ser y el tener, de modo que cada vez que tienen más objetos creen que son más. Estamos atrapados en un problema que si no intentamos disociarlo, podemos caer en neurosis, en grandes desequilibrios. Así estamos todos. Si recordamos lo dicho en anteriores entrevistas, es decir, que la cábala proviene del verbo hebreo lekabel, que significa recibir. Por lo tanto, conceptualmente significa recibir la tradición. Una segunda definición sería que es el estudio del todo. Entre otros significados y sentidos, constituye pues una forma de conocimiento profundo de lo divino de la propia creación, una vía de autoconocimiento mediante la cual se adquiere conciencia del propio tikkun y del propio papel de la vida terrenal. Mario, ¿cuál es el vínculo o algunos de los vínculos entre la psicología y la cábala o misticismo judío? En verdad, si nosotros vamos a la raíz del término psicología, recordemos que psique es alma. Lo que pasa es que lamentablemente, en vez de hacer hoy el estudio del alma, hacemos el estudio de la mente. Y hemos reducido, lamentablemente, el alma a la mente. Y esto es el gran problema. El alma no es la mente, pero es la mente. La mente es una parte del alma, pero no es la totalidad. Por tanto, la cábala sería superadora de la psicología, tal como la estamos nosotros entendiendo hoy, como reduccionismo a la mente, pero nosotros tenemos que entender de que estaríamos hablando de una metapsicología, en el sentido de que la cábala da unas herramientas que están mucho más situadas en relación a la experiencia de la que hablamos al principio de nuestra entrevista, que de las teorías. Muchos psicólogos cogen una teoría y el sujeto tiene que entrar en esta teoría. Y esto es un gran drama. El sujeto no puede entrar en ninguna teoría porque el alma no puede ser encasillada en ninguna teoría psicológica. Con lo cual, al reducir al sujeto a la mente, estamos cometiendo un gran error. Cuando hablamos de psicología en cábala, a nosotros nos gusta más hablar de un concepto nuevo que ha surgido que se llama psicoespiritualidad. ¿Qué quiere decir psicoespiritualidad? Que tendríamos que trabajar un nivel espiritual superior, mayor a la psique, a la mente. Si tomamos en cuenta el concepto antiguo de psicología, que es el estudio del alma, estaríamos haciendo realmente en cábala psicología. Quiere decir, estamos estudiando el alma, pero como se ha reducido el problema a la mente, estamos teniendo una gran confusión actualmente entre mente y alma. Por lo tanto, ¿qué te diría? Te diría que el estudio de la cábala en términos de psicología, yo lo siento como más profundo que una terapia, porque una terapia está basada en la solución de los desequilibrios inferiores. En cambio, cuando se presenta la cuestión de cuál es el proyecto de vida de la persona y cuál es la identidad del alma, este es el centro fundamental del sujeto. No estamos intentando equilibrarlo o organizar su identidad o que la persona se normalice. Por otra parte, la situación de normalización es medio complicada, medio equívoca, porque puede que los estamos enviando estas almas a la patología social. Hay un punto aquí central. Cuando la persona dice, la sociedad a mí no me entiende. La verdad que es que la sociedad no entiende a nadie, porque la sociedad está basada en una autorregulación para su propia utilidad, para su propio beneficio. Y como el alma no cede, no renuncia a su propia identidad a favor del beneficio de los mecanismos sociales, básicamente cuando la psicología trata de entender la normalidad, la entiende como que el individuo se adapte a la sociedad. Yo creo que la cábala trata de entender al individuo inadaptado de la sociedad y que no pretende que se adapte. Es decir, el tema de la psicología, para mí, el error de la psicología clásica con la que se trabaja hoy, es adaptar al sujeto a lo que la sociedad exige. Yo creo que lo que hay que hacer es que la sociedad entienda a los sujetos que no puede normalizar o que los siente desequilibrados. Es decir, estamos al revés, no hay que situar al sujeto bajo la presión social, hay que comprender al sujeto y no
no llevarlo a un proceso de normalización que es una adaptación a una sociedad que tiene patologías, pero que es complicadísimo, está enferma. Mario, pero eso, perdóname, eso es complicadísimo porque tendríamos que crear millones de sociedades, porque cada persona es un mundo, como tú bien dices, ¿no? Cada alma es, vamos, que no se puede alterar. No, a ver, yo te explico. Una cuestión es la ley social que yo respeto. Es decir, a mí el policía no me permite aparcar ahí y por más equilibrios y desequilibrios internos yo ahí no aparco. Con lo cual la ley es una ley del funcionamiento exterior. Pero aquí estamos hablando de la cuestión interior. En la cuestión interior yo tengo que saber quién es este individuo y por lo tanto que ese interior se manifieste sobre el exterior. Es decir, yo creo que aquí la cuestión no es... yo te entiendo a ti que el funcionamiento sería, podríamos decir, imposible, pero que es que en la Kabbalah tenemos una especie de anarquismo místico, en el sentido que la sociedad llegará a un punto en el futuro donde no necesitaríamos ni ejército, ni policía, ni nada, porque el problema que nosotros tenemos es que como nosotros estamos atados al mal hacia el prójimo de alguna manera, no sabemos cómo autorregularnos. Fíjate que hay una profecía en el texto bíblico que dice, llegará el momento, creo que está en Isaías, llegará el momento donde cada persona será maestra de sí mismo. Yo creo que vamos hacia ahí. Lo que pasa que es verdad que no todos los sujetos tienen el mismo nivel de desarrollo, y como no tienen el mismo nivel de desarrollo existe la ley. ¿Y qué hace la ley? La ley hace que a los sujetos que no tienen ese desarrollo los normalice en una situación general. Pero yo creo que los sujetos se están desarrollando, están teniendo poder sobre ellos mismos, y creo que hay que entender que esta información que nosotros desde un punto de vista social la podemos ver como desequilibrada, es un avance de alguna forma. Fíjate que los grandes cabalistas dicen, los que hoy parecen desequilibrados son los equilibrados del mañana, son los que están viendo una sociedad que hoy quizás no existe, pero que puede existir. No somos números, no somos solamente una persona que le interesa pues un determinado vehículo, comprar un estatus social, comprar una casa. Hay algo más detrás de cada profesional, detrás de cada persona, en este caso que escucha la radio, detrás de cualquier trabajador. Si las empresas de alguna manera trabajaran un poquito lo que tú estás abordando, la psique, ¿no? Conocieran un poquito más a la persona y crearan un poquito pues ese plan de trabajo para decir a la sociedad, bueno, es que hay... La persona es mucho más, ¿no?, que lo que se ve exteriormente, tiene una profundidad ahí, iríamos todos muchísimo mejor. Yo creo también en eso, que la gente es mucho más que lo que se puede ver, ¿no? El hombre es más ancho. Sí, la empresa tiene sus propias ideas. La empresa tiene como microorganismo social algo muy interesante, ¿no? Porque hay que compaginar la utilidad con la felicidad. Correcto. A veces entran en conflicto, pero bueno, eso habría que mirar cada empresa y cada sujeto dentro de la empresa. Esto es más complicado, pero yo creo que entre utilidad y felicidad ahí hay veces que se puede compaginar, se puede coordinar y muchas veces que no. Sí, yo no creo que no se pueda compaginar, hay que hacer el esfuerzo. Al final la espiritualidad y el tema del buen funcionamiento del ser humano a través del conocimiento del alma no puede ser desarraigado ni de la familia, ni de la empresa, ni de ninguna parte. Porque si no estamos seccionando al individuo en partes. Sí, señor. Y no lo podemos seccionar. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante todos estos trabajos de integración que se están haciendo. Ahora, claro, en la Cábala tienes un trabajo de integración de 2500 años, claro, con lo cual tenemos un gran beneficio, porque yo no tengo que estructurar un diseño. El diseño lo han creado los sabios judíos de la Edad Media, con lo cual tengo una gran ventaja. La gran ventaja, por eso se dice, uno no es sabio, uno mira en los hombros de los sabios. Es decir, tú te subes a los hombros de los sabios y claro, yo voy a mirar más que el sabio, queda claro, pero me he subido al hombro de aquel que fue el que trató de diseñar en cierto modo algún sistema. Por lo tanto, cuando uno tiene una tradición, tiene una ventaja. Cuando es una tradición como la Cábala, que yo ya la llamo la antitradición, es una cosa curiosa llamar a una tradición antitradición. Pero la palabra tradición parece como continuar pensando lo que los anteriores pensaban. Yo la llamo a la Cábala antitradición porque te da un grado de libertad y de alguna manera los propios cabalistas te dicen, usted tiene que destruir todo lo que nosotros intentamos construir, a ver si lo puede hacer mejor. Por eso digo, yo creo que la tradición de la Cábala es una antitradición, es destruir para construir permanentemente. No digo, es verdad todo lo anterior, me lo tengo que poner en jaque, en duda. Todas las interpretaciones anteriores entran en el sistema de duda. Por lo tanto, tengo que yo, desde mi yo, revisar todo. Y esta es una libertad muy grande a nivel de pensamiento.
No obstante, Mario, ¿se puede trabajar el sentido de la existencia del ser humano desde la infancia para extraer, como dices, dentro de la cábala, la raíz del alma? ¿O? Yo creo que sí, yo creo que sí, todavía no lo sabemos exactamente, pero yo creo que sí, es justamente al revés. Yo creo que desde la infancia la cuestión emocional de la construcción del yo, la cuestión de la autoestima, no se puede hacer subir a los mundos superiores de lo que nosotros llamamos en el árbol de la vida Binajo Hamay Keter a una persona que tiene su tiferet, que tiene su yo en mal estado. Y nosotros siempre decimos, hay que tratar de corregir la baja autoestima. Y la baja autoestima se forma en el ambiente familiar y en el nivel educacional. Por lo tanto, claro, es clarísimo que si se puede hacer ese trabajo de la infancia ganaríamos muchísimo. Esa persona gana muchísimo terreno frente a alguien que llega a los 40, 50 y tiene que seguir trabajando la autoestima. Por ese motivo, fíjate que los cabalistas dijeron, cuando uno tiene que levantar la autoestima de los niños, es preferible pasarse un poco hacia arriba que hacia abajo. Es decir, es preferible decirle a un niño, mira, tú eres el mejor, aunque no es el mejor, estimularlo. Es preferible sobreestimularlo, y esa sobreestimulación que parece egoica, ¿ok?, que no humillarlo, porque si no es muy difícil subir, pero luego bajar. Ahora, ¿quién lo baja? Dicen los cabalistas, a eso egoico del individuo, los golpes del mal. Los golpes del mal en la vida bajan lo egoico. Por lo tanto, lo bueno yo creo que en la infancia es estimular, dice el texto de Proverbios, a que cada niño siga su camino, ¿no? Educa a tu hijo según su camino, no según el tuyo. Mira, yo tengo una experiencia clarísima sobre esto. Qué bueno lo que acabas de decir. Y tengo una experiencia clara que me pasó en mi vida personal, y cuando me di cuenta me aterroricé de mí mismo, que en general es lo mejor, cuando uno se aterroriza de sí mismo, ¿no? Lo estaba llevando a Max, a mi hijo de 3-4 años, a estudiar violín. Y cuando iba dije, pero si yo soy el frustrado del violín, no él. Si yo soy el que quiere estudiar violín, claro, no él. Claro. ¿Qué estoy haciendo? Es que pasamos a nuestros hijos nuestras pequeñas frustraciones, es verdad. Lo que pero nosotros no hemos podido conseguir en un momento determinado, se lo trasladamos. Entonces a ellos, yo al niño de 4 años le dije, Max, ¿tú quieres estudiar violín? No sé, tú me estás llevando. No, la verdad, soy yo el que quiere estudiar violín. Volvamos. Claro, pero bueno, ¿tú tocaste el violín al final o no? Lo tengo que tocar, es que los doctorados me lo impiden. Tengo miedo que si me pongo como violín, con el violín termine el doctorado en musicología. Entonces, no, prefiero, ¿sabes qué? Necesito tener alguna frustración, déjame frustrarme. Ahora entiendo por qué te has sacado tantos doctorados, porque te supera el violín. Te supera el violín y es una forma de compensar. Tú no vas a poder conmigo porque tengo 25 doctorados por otra cosa. Perdón, la gente no puede estar tan seria durante la noche, hay que levantarle un poco de alegría. Claro. Te voy a contar un chiste, ¿qué te parece? Venga. Bueno, hay un chiste que va el primer ministro de Israel al Vaticano y le dice al Papa, ¿puedo hablar con Dios? No hay ningún problema, marca y habla con Dios. Muy bien, ¿cuánto es? 1.000 euros. Bueno, se va el Papa a Jerusalén, dice, acá también puedo hablar con Dios. Qué bueno, marca, ¿cuánto es? 1 euro. ¿Cómo 1 euro? Sí, esto es línea directa, dice. En Jerusalén es llamada local. Qué bueno, está muy rico, ¿no? Qué bueno. Bueno, no perdamos el sentido del humor, por muy serios que nos pongamos a tocar temas que tratan ese lado humano, espiritual, que profesamos en este programa con gente de la talla de nuestro invitado, ¿no? Mario, en el judaísmo se considera que para ser una persona completa y sana, el cuerpo y el alma deben trabajar en armonía. Es que el cuerpo no existe. En la cábala el cuerpo no existe. El cuerpo es el alma animal. También el cuerpo es el alma. Con lo cual, claro, siempre estamos hablando del alma. En todo caso, siempre es el alma. El cuerpo es el alma animal, las emociones el alma emocional y la mente el alma intelectual. Por tanto, en cualquier nivel siempre está el alma. Aunque nosotros veamos al cuerpo como materia, es el alma. Lo que tú tocas es el alma. Uh-huh. Y hasta que no entiendes que estás tocando el alma, por eso es terrible, porque realmente no nos damos cuenta de que somos alma hasta el nivel más fuerte de la materia, hasta el nivel más bajo de la materia. ¿Y cómo alcanzamos entonces ese grado de espiritualidad? Es que todo es espiritual, alcanzas diversos grados. La persona que cree que lo espiritual está lejos de sí misma tiene un problema. La espiritualidad empieza en la materia.
justamente cuando ya hay un reconocimiento del cuerpo y cuando hay una situación de reconocimiento material, la espiritualidad lo es todo. No es un sitio a donde yo voy a llegar, sino que es un sitio donde yo estoy. El único problema es que yo no tengo conciencia de que estoy en ese sitio. Por lo tanto, si yo creo que la espiritualidad es un objetivo al que tengo que llegar, yo estoy muy confuso con el término espiritualidad. La espiritualidad es todo, incluida la materia. La materia es el último nivel energético de condensación de la realidad espiritual. Por lo tanto, todo es espiritual. No hay una diferencia aquí. Mario Javier Sabán nos apunta en su obra que en la vida triunfa quien transforma en luz su propia oscuridad. Por eso nosotros nos sentimos encantados y contentos de haberle puesto a este programa pues el título ese, ¿no? De luces en la oscuridad. Vamos a intentar, gracias a nuestros invitados, poner esa lucecita que a veces necesitamos para ver al final del camino que hay salida y que todos, o sea, cuando hay un puntito de luz, por muy oscura que sea esa noche, vamos a encontrar salida. O sea, que vamos a intentar apoyarnos en las palabras de nuestro invitado pues para buscar esa salida. Es que es más, perdón que te interrumpa, Pedro, la oscuridad es la oportunidad. Es al revés. Claro. El que está en una continua luz entra en lo que se llama la fuerza de la rutina, lo que decía Brahma Bulafia, la fuerza de la rutina es más potente que la fuerza de la materia. Solamente realmente entiende lo que es la luz quien está en la oscuridad. Por ese motivo es un caso muy curioso, ¿no? Cuando pasa algo malo en la vida de una persona, cuando una persona tiene un problema que parecería que está en un círculo vicioso, no se está dando cuenta que tiene la gran oportunidad. Aryeh Kaplan decía en esto, el gran cabalista americano, en el descenso es cuando se encuentra el poder. Y esto es la máxima espiritualidad, es en el descenso donde tienes el poder, es el poder de salir, es decir, realmente cuando tú te quedas solo, te quedas con todo. Abraham Abulafia decía, uno es el todo y es la parte. Con lo cual, cuando Abraham Abulafia está diciendo eso es, cuando yo estoy conmigo lo tengo todo. Cuando estoy conmigo lo tengo todo. Y cuando una persona dice estoy sola, yo muchas veces de la cábala digo, qué gran oportunidad, lo tienes todo. Cuando una persona se siente sola, muchas veces se siente sola en compañía de otros. La soledad es una situación de percepción y por lo tanto estar solo físicamente puede ser que lo tengas todo en ese momento. Por lo tanto, yo creo que la gente no entiende que hasta que entendamos que la oscuridad es la oportunidad para la luz, estamos realmente perdidos. Creemos que la luz es la luz y aquí hay un problema, que Abraham Abulafia también lo tenía claro. Y decía, cuidado, que detrás de todo bien hay mal y detrás de todo mal hay bien. Y hasta que la gente no entienda que detrás de todo mal hay bien, no va a poder entender que la luz tiene sentido. Claro. Es decir, la luz tiene sentido y por eso, la oscuridad tiene sentido y por ese motivo, cuando existe vacío existencial, la gente entiende que la vida es un sinsentido y en el vacío existencial es parte del proceso para la búsqueda del sentido. Es decir, es ese vacío que hay que pasar, es parte del proceso para encontrar el sentido. Nadie llega a un sentido profundo de una experiencia espiritual si no ha pasado por ese vacío. De ahí que siempre apuntemos nosotros que no hay que preocuparse por las cosas que nos ocurren, sino ocuparse de las cosas que nos están pasando, porque seguramente tiene ahí un sentido de amplitud de miras, de conocimiento y de cambio. O sea, como aparecen en las figuras del tarot, por ejemplo, la muerte, pues no es que vayamos a morir, es un cambio, y esos cambios, por muy mal que se nos presente en un momento determinado, son una ventaja para seguir creciendo y cambiar y encontrar aquella lucecita al final del camino. Todos los cambios son buenos, pero tienen que pasar por ese punto oscuro que bien comentamos, ¿no? Hay que vivirlo, pero que nadie se asuste, porque no hay mal que 100 años dure, por otra parte, ¿no? También hay otro refrán que dice, ni cuerpo que lo resista, ¿no? Pero bueno, si somos un poquito pues coherentes con nuestros conocimientos y con nuestras aptitudes, seguramente superaremos cualquier bache. Mira, la base de todo el problema es el miedo. Claro. Y los miedos se van acumulando de acuerdo al sistema mental. Por eso el alma no tiene miedo. Quien tiene miedo es la mente. En el fondo, la mente nos crea el miedo a través de las zonas de seguridad. Cada vez que yo estoy intentando asegurarme una relación, me coge miedo. Cada vez que yo estoy intentando asegurarme un objeto, me coge miedo. Tenemos tanto miedo que los seguros de muerte los llaman seguros de vida. Es de locos lo que pasa aquí.
Esos son seguros de muerte, pero no vendería a nadie un seguro de muerte. Claro. Vengo a ofrecerle un seguro de muerte a mí, yo salgo corriendo por la otra puerta. Claro. Sí, Pero nos tenemos que autoengañar hasta ese nivel. La gente tiene que comprar seguros de vida. Parecería que en el fondo psicológicamente quiere comprar vida. Es totalmente loco el asunto. Entonces, a lo que vamos es, ¿dónde se genera el miedo? ¿Dónde se produce el miedo? El miedo se produce en la mente, no en el alma. Y el alma es una parte la mente es una parte del alma. Pero cada vez que yo quiero tener seguridad, esa palabra no debería existir, la palabra seguridad. La palabra seguridad la tendríamos que anular, no existe nada seguro. No es seguro que nada exista porque todo se transforma. Es decir, que quizás lo único seguro es el cambio. Quizás lo único seguro es la dinámica del cambio, la dinámica del ser. Es decir, yo te estoy hablando y la Tierra ha rotado. Quiere decir que durante la hora en que estamos haciendo esta entrevista, estamos a 300 kilómetros de donde estábamos cuando empezó la entrevista. No estamos en el mismo sitio, ni tú ni yo estamos en el mismo sitio, ni tú eres en esta misma hora igual que hace una hora, ni yo tampoco, todo es dinámica. Por lo tanto, la mente tiene un problema, se quiere aferrar a una realidad de seguridad que no existe. Y yo creo que hasta que no se entrena a la persona a destruir ese concepto de seguridad, no liberamos a la mente. No liberamos a la mente para que pueda sentir el alma. El alma es libre y entiende la dinámica. Y la mente no es libre. La mente nos quiere esclavizar a los conceptos de la mente. La última obra de nuestro invitado, la Kabbalah, la psicología del misticismo judío, representa un completísimo estudio de la dimensión transpersonal de la espiritualidad judía, contestando teorías psicológicas modernas con las más antiguas tradiciones del misticismo judío, en especial el símbolo del árbol de la vida y sus diferentes dimensiones. El doctor Saban nos va desvelando una fascinante imagen del yo, según la ha entendido la antigua sabiduría de la Kabbalah. Y naturalmente se trata de un yo que abarca y trasciende la psique, por lo que en esta obra lo que emerge es un detallado cuadro expuesto con un rigor científico y claridad encomiables de cómo la psique humana puede crecer a través de estados más elevados de conciencia. Mario, en tu obra, La Kabbalah, la psicología del misticismo judío, de Editorial Kairos, podemos leer lo siguiente: toda mi redención personal depende del conocimiento. No existe redención en el judaísmo porque para que retorne la Merkabah real debe lograr la humanidad alcanzar un nivel de conciencia más elevado que el actual. Y lamentablemente el sistema político-económico actual trabaja dentro de la conciencia ved del mundo de la fragmentación. Hasta que no renunciemos a nuestros intereses materiales dentro del campo de la fragmentación, no podremos alcanzar la conciencia, Aleph, de unidad existencial con otros seres humanos. Arduo trabajo el tuyo, complicado para cada uno de nosotros si no sabemos poner un poquito de nuestra parte, un trabajo personal complicado pues para mover conciencias. Y esto lo tendrían que leer, este libro tuyo lo tendrían que leer, por ejemplo, los que tendrían que ser referentes de una sociedad o de todas las sociedades, ¿no? Hablo de el propio gobierno, presidentes, ministros, etcétera, etcétera. Hay que cambiar. Está bien que cada uno tenga sus ideas, pero hay que cambiar en función a que hay más gente detrás y que ellos son los referentes. O sea, la gente se fija en ciertas personas pues para seguir determinadas coordenadas, aunque tengamos cada uno de nosotros nuestro objetivo muy bien marcado en esta vida, ¿no? Porque, Mario, ¿existe el libre albedrío o la predestinación dentro del misticismo judío? Tú quieres espantar a la gente esta noche, ¿no? Porque yo te puedo decir, yo te puedo contestar para que la gente duerma tranquila, porque en algún momento se tendrán que ir a dormir, o te puedo contestar la realidad. Sí. La realidad del alma es que la realidad en su configuración de identidad no tiene libre albedrío, es decir, la identidad del alma es como es. El libre albedrío se alcanza en la materia, entre decidir si bebo agua o bebo Coca-Cola. Ese es nuestro libre albedrío, muy acotado, pero se encuentra en la materia. La raíz del alma no puede escapar de su propia identidad. En cierta manera, en la identidad del alma no habría libre albedrío para elegir ser otra cosa de lo que uno es. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué es el crecimiento? El crecimiento es revelar las partes ocultas del alma. Entonces, cuando escuchamos a pues no sé, algún que otro sacerdote, curas, capellanes o personas que tratan también estos temas de libros sagrados y que nos hablan de que el libre albedrío está ahí y que podemos, ¿de qué están hablando? ¿De ese plano material?
¿Lo entendemos mal el resto de los seres humanos? Sí, porque fíjate que los ángeles, dice la Kabbalah, no tienen libre albedrío. Una energía es lo que es. La electricidad no puede ser agua. No le puedes decir a la electricidad sea agua. Es imposible, no hay libre albedrío en las energías. Ahora, lo que sí hay libre albedrío es cuando estamos en la materia, en la decisión de qué queremos hacer dentro de la materia. Tengo libre albedrío dentro de una hora decidir qué quiero hacer en la materia. Muy acotado, por cierto, ¿no? Al espacio y al tiempo. Está muy condicionado. Tenemos un libre albedrío muy condicionado. Mira, cuando nosotros explicamos el libre albedrío en la Cábala, es el libre albedrío de los protones y los electrones dentro de un átomo. Los protones y los electrones dentro de un átomo van para donde quieran, excepto fuera del átomo. Fuera del átomo no sale ningún protón ni electrón. Y así funciona el libre albedrío. La base está predestinada. Es decir, un electrón no puede decir salgo mañana del átomo y vuelvo. Está dentro, está atrapado. Y el libre albedrío que tiene es moverse dentro del átomo. Quiere decir que si tú entiendes el libre movimiento del electrón dentro del átomo, eso es libre albedrío. Pero si tú ves el átomo y ves que ningún electrón ni protón puede salir de ahí, lo tenemos mal. Porque en verdad están predestinados a estar dentro de este átomo. No sé si me sigues. Perfectamente. Por lo tanto, el alma es el átomo y la mente es como un electrón que se mueve por ahí. Pero tiene que reconocer que está en una estructura que es el alma, que esta sí está predeterminada. El futuro no existe, lo vamos creando día tras día. No existe el futuro, ni el presente, ni el pasado. ¿Ni el ahora tampoco? No, porque ya ha cambiado. ¿Y dónde está la hora? Claro, ya ha cambiado. En el mismo momento de decir ahora ya ha cambiado. En el mismo momento de decir ahora ya cambió. ¿Y dónde está el pasado? Claro, ¿dónde está el pasado? ¿Y dónde está el futuro? Entre los muchos puntos que abordas en tu magnífico libro de más de 690 páginas, abordas, entre otros temas, el tema de la felicidad. Y en este sentido hablas de dos vías para la felicidad. Una sería la trascendencia y otra la inmanencia. Mario. Bueno, entras en temas ahí filosóficos, es verdad. Yo llego a la conclusión, estudiando Cábala, que toda la inmanencia es trascendencia. Vamos a tratar de explicar los dos términos filosóficos para la gente, ¿no? Inmanencia es todo lo que yo estoy como a mano, lo que estoy haciendo en el mundo material, lo radicalmente, lo que tengo aquí, ¿no? Aquí ahora, entre comillas ahora, ¿no? Después de lo que dijimos. Sí. Y trascendencia sería darle sentido a este aquí, ahora o el futuro. Cuando entra el sentido, todo se vuelve trascendente. Porque el objeto no es el objeto en sí mismo, sino lo que lo vuelve trascendente. El vaso, el objeto vaso en sí mismo, no lo vuelve trascendente hasta que no entra el agua. Por lo tanto, cumple una función, tiene un sentido. Hasta que el vaso no recibe el agua, este vaso no tiene sentido. Tiene un sentido potencial, pero no actual. Por lo tanto, en realidad, lo que estamos hablando cuando hablamos de trascendencia es ponerle sentido a todo. Claro, ponerle sentido a todo es un poco complicado porque hay que valorar todo. Y por ese motivo los grandes cabalistas a la mañana hacían 100 bendiciones. Hacen 100 bendiciones. Nada más y nada menos. Bendito por tener ojos, bendito por tener nariz, bendito por tener boca, bendito. ¿Cómo podemos bendecir cuando vemos a alguien que le falta algo? ¿Cómo yo puedo entender la importancia de mi ojo cuando realmente recién veo un ciego? Esto es un error terrible de la mente humana. Es decir, valoramos por comparación. Esto es un problema de la mente. Pero el alma tiene que estar entrenada a valorar fuera de la comparación. Qué bueno. Qué bueno lo que dices, Mario, qué bueno. Sabias palabras son esas. Habría más empatía con los seres humanos si cada uno pensara y si hiciera copia un poquito del mal o de las dificultades de otros, ¿verdad? Así es, por eso estamos tan mal, dominados por la mente, fragmentados, sí, en relaciones que no son de unión, toda relación es distancia. Fíjate que cuando alguien te dice, bueno, tengo una buena relación, sí, pero yo aquí, el otro ahí, una unión real, mira, unión en hebreo se dice conocimiento. Es un caso curioso, ¿no? Cuando yo tengo conocimiento del otro, estoy más unido a él o a ella, ¿no? En este caso. Pero digamos, a lo que voy es, la relación marca distancia. Lo que hemos construido es una sociedad de relaciones, sí, utilitarias y distantes. Por lo tanto, me es difícil ver el alma del otro. Si no, un poco, mira, los cabalistas siempre dicen, para ver al otro necesito un vidrio transparente, ¿eh? Como el que tengo aquí con el operador tan guapo que siempre lo estoy mirando ahí en el vidrio, sí, transparente. Pero fíjate que si yo me quiero ver a mí mismo, sí,
Solo al vidrio le tengo que poner plata atrás y se transforma en un espejo. Claro. Y entonces me veo a mí mismo. Entonces cuando hay materia yo ya no lo veo al otro. Yo ya me veo a mí mismo. Entonces fíjate que cuando hay plata, cuando hay materia, yo ya estoy mirándome a mí y solo mirando los intereses. Entonces construir ese tipo de relaciones desde lo egoico son muy difíciles. Son muy difíciles porque el ego siempre reclama. Ahora yo creo que el ego se lo puede controlar. Yo no digo destruir, ¿no? Como las filosofías orientales, pero sí controlar. El ego sirve porque el ego es importante, el ego te lleva para adelante, pero un ego desmedido se vuelve peligroso. Por lo tanto, el ego es importante en el nivel del ego y luego tiene que aparecer el yo. Y el yo es el núcleo del alma, lo que el alma realmente quiere, independientemente de los mandatos, de la educación, de la mente. Lo que pasa es que el problema del ser humano es que nos tenemos que librar de tantas cosas que cuando llegamos al alma, llegamos a veces viejos al alma. Porque estamos en un proceso de liberación total. Habría que liberar las almas de los niños cuando son niños, como tú decías antes, ¿no? Yo creo que ese es un trabajo todavía pendiente. La educación debería estar enfocada a mirar cuál es la identidad del alma del niño, por supuesto la identidad del alma de toda persona. Porque si no, lo que estamos haciendo es crear una persona que durante 40, 50 años de su vida o toda su vida esté solamente trabajando en sacarse condicionantes. En sacarse qué me dijo mi mami, qué me dijo mi papi, qué... Es terrible la cantidad de condicionamientos que tengo. Mira, Baruch Hashlag, un gran cabalista que nació en 1905 y murió en 1991, decía, si nosotros lograríamos sacar todos los condicionantes culturales, educacionales, todo lo que nos dijeron que era verdad, nos quedaríamos con el alma. Percepción, un tema que tenemos que poner sobre la mesa en otra entrevista, cómo vemos nuestras realidades y cómo somos también. Podríamos abordarlo con nuestro invitado, ¿no? Porque en realidad en las Sagradas Escrituras ya se nos viene a decir que tenemos que convertirnos en pequeños o hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos, ¿no? Es más, cuando uno va a Israel sabe uno que se tiene que agachar mucho para entrar en esa gran capilla, ¿no? Si no, no entras, ¿no? Y es que el ego está ahí, hasta que no nos desprendemos del ego, está bien que lo tengamos en ciertos momentos, pero que tengamos que controlarlo, como bien dice Mario Javier Sabán, ¿no? Hay que saberlo controlar, ¿no? Hay una desesperación en la gente de las máscaras. Claro. El ego transforma a la gente en máscaras y por lo tanto relacionarse con máscaras es muy cansino. Claro. No puedes estar relacionando todo el tiempo con máscaras porque te vuelves máscara tú también. Claro. Entonces todo se vuelve exterior, todo se vuelve vanidoso, todo se vuelve de cara hacia afuera, todo se vuelve una pose social y por lo tanto no hay un trabajo en el interior y al final el alma sufre si no se hace ese trabajo en el interior porque ya no cree, ya ve la mentira de la realidad externa. Somos lo que somos. Llegar a gustarle a todo el mundo, eso es una tarea más que complicada, es casi inadmisible, ¿no? Yo creo que el único trabajo es gustarse a uno mismo. Claro, claro. Hablando del ego y recurriendo a esos chistes formidables que nos has contado, yo me acuerdo de uno que me dijo un gran maestro hablando del ego y me decía, permíteme, yo no soy tan bueno contando chistes como tú, pero voy a intentarlo, ¿eh? Decía un señor que se encuentra otro en plena África con un yunque caminando. ¿Y usted dónde va con el yunque? Es que pues me salva de los leones. ¿Cómo que le salva de los leones? ¿Va usted con un yunque en la mano? Dice, sí, porque cuando veo un león tiro el yunque y corro más. Es bastante tonto el chiste, pero el yunque es el ego, o sea que nos atrapa el ego, nos deja ahí como inmovilizados, ¿no? Y lentos en ese caminar, pues se lo tiramos, fíjate si corremos, pero tenemos que tener un león ahí detrás que nos diga, te voy a comer como no cambies, Pedrito, ¿verdad? Así es. Mario, así es. Me encanta hablar contigo, ya lo sabes, ¿eh? Sí, igualmente, es un placer siempre hablar contigo. No tenemos aunque no sepas tocar el violín, me gusta hablar contigo. Mira, y a mí igualmente, pero no sé si exigirte que toques piano para la próxima. Bueno, vamos a comprar el libro, una recomendación de este programa, La Kabbalah, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos, esta tesis doctoral de nuestro invitado Mario Javier Sabán, doctor en filosofía, doctor en antropología, doctor en psicología, licenciado en Derecho, presidente de la Fundación Tarbut Separat, profesor de Cábala, escritor, autor de este libro, magnífico libro, La Kabbalah, la psicología del misticismo judío, de esta editorial Kairos.
Mario Javier Sabén, de verdad, un placer tenerte en este programa. Muchos éxitos, amigo. Buenas noches, igualmente. Ya nos encontraremos si Dios quiere. Si Dios quiere y querrá, seguro. Esperemos, en línea directa, acuérdate. Buenas noches. Gracias a ti, un abrazo. Buenas noches.